No tengo ni idea de cómo iniciar el video. No, en serio, reafirmo que apesto haciendo introducciones. Así que, vayamos directo a lo breve. Como saben, mi último video, que fue subido hace 6 meses, vaya sorpresa, me dediqué aproximadamente media hora, hablando y desmintiendo la desinformación y mala fama que rodeaba a los cómics Archie de Sonic. En dicho video, que además de recibir un enorme apoyo que no podía creer, le hice una muy pequeña sección a la otra serie de cómics conocida del Erizo. No, esos no. ¿Y tú quién eres? Sáquese de aquí. Ahora sí. La otra serie de cómics conocida del Erizo. De la cual no dije muchas cosas bonitas. Sin embargo, pese a la posición que mostré en ese video para estos cómics, también mostré cierta aprobación e interés por el cómic y el arco que había salido al momento de que hice ese video. Ahora, que hace poco ha finalizado dicho arco, quisiera aprovechar el momento para, nuevamente, hablar de estos cómics y mis problemas con mucha más profundidad que, bueno, 5 malditos minutos de quejas ruseadas. ¿El arco cumplió mis expectativas? ¿Cuáles son mis pensamientos acerca de este? ¿Cambió mi percepción acerca de estos cómics? ¿El canal dejará de estarse muriendo cada 6 meses? Bueno, como tal, no. Si me sigues en Twitter, te darás una idea de lo que se viene en este video. Quisiera centrarme principalmente en el último arco de estos cómics hasta el momento, ya que, a mi parecer, no solo repite los mismos problemas que lleva cargando la serie desde sus inicios, sino que los evidencia más, e incluso los empeora. Antes de empezar esta avalancha de quejas hacia el cómic, creo que es necesario empezar con un resumen del contexto de este arco. Claro, para quienes no se los hayan leído. La Restauración, una organización creada para causas públicas por los constantes desastres que provoca Eggman, hace una alianza con Clean Sweep Incorporated, que es liderada por este tipejo, llamado Clutch. Personaje que ya había aparecido anteriormente en los cómics. Es posible que algunos no lo recuerden, porque no solo apareció en una saga aburrida, sino que su participación está inolvidable, y la verdad, no te pierdes de mucho sobre él, con la mera apariencia ya sabes que es el malo. Total, lo que busca la rata esta, es que a través de esta alianza con la Restauración, tome el control de la misma porque, bueno, supongo que por el dinero, ¿no? Para lograr su objetivo, hace alianza con Mimic, otro personaje que también ya había aparecido anteriormente, y que su habilidad principal es poder cambiar su apariencia, para así, poder infiltrarse en la Restauración con una nueva identidad falsa, llamada Duo. También Sorge y Kit se unen a la causa de Clutch, con el trato de que este los ayudará a saber sobre su pasado. Trato que, por cierto, nunca más se vuelve a mencionar en todo el arco, pero esto lo hablaremos más adelante. Con la alianza formalizada entre la Restauración y la dudosa Clean Sweep, estos organizan una carrera de Extreme Years para recaudar y conseguir más apoyo del público. Obviamente nuestro trío protagónico se unirían a la fiesta, junto con otros personajes conocidos de la serie. Sin embargo, durante la carrera, nuestros protagonistas caen en la trampa puesta por la propia Clean Sweep, lo que hace que esta... Esta, muy... amable oveja, hace que los expulsen de la carrera. Sonic y Amy saben que algo anda mal en la carrera, algo que el propio Eggman termina apoyando. Este último menciona que esa tal Clean Sweep ha estado apoderándose de su tecnología, y esto le cabrea tanto, que quiere hacer una alianza con Sonic para que, mientras Amy y Tails se infiltran en la nave de la Restauración, Sonic distraiga a los guardias de Clean Sweep disfrazado del Phantom Rider, para así, descubrir quién está detrás de todo esto. Este es un resumen muy breve de lo que se necesita saber para continuar el video, por lo cual me he saltado muchas cosas que, si quisieran conocer más a fondo, les invito a leer los cómics por su propia cuenta. Como pueden ver, la temática con la que más está centrada este arco está claramente inspirada en Sonic Riders. Una idea que, a decir verdad, es cuanto menos, bastante llamativa. Más aún hablando de una saga tan muerta como la de estos juegos, y que quizás, esto le guste bastante a un fanático de dicha saga. El personaje introducido en este arco es el Phantom Rider, que, básicamente se trata de Sonic disfrazado, y debo comentar que, vaya diseño hermoso tiene. Me encanta todo, desde sus colores tan cósmicos, el mero diseño de su vestimenta, hasta como las portadas resaltan un hermoso color neón de sus zapatos y casco. Es como ver una versión full mejorada de Sonic de la Zone Cop. No por nada quiero hacerle otro dibujo.
Como última cosa por comentar, antes de empezar mi bombardeo de problemas, la idea de usar la estética de Sonic Riders hace que, a mi parecer, el dibujo pueda resaltar mejor. No solo porque traen conceptos del propio juego al cómic, como ver a los personajes en escenarios un tanto más imaginativos, o vehículos voladores, sino que también con los colores más azules y celestes, que le dan personalidad a los paneles. Todo esto con el buen trabajo de Minho Kim, Aaron Hammerstone, y el excelente trabajo de Reggie Graham en el color, que resalta mucho más esta premisa de Sonic Riders que tenía en un inicio, que es ser un mundo alterno más futurista de los juegos. Tan buen trabajo hizo que se convirtió en uno de mis coloristas favoritos junto a Matt Helms. Sé que en IDW estamos acostumbrados a tener un dibujo de muy buena calidad, pero creo que es necesario hablar de ese tipo de detalles. Todo suena muy bonito, ¿verdad? Sin embargo, aquí es donde termina todo lo bueno, y donde empezamos los problemas de este arco. Voy a dejar una cosa clara aquí, porque ha sido una constante en IDW, e incluso en los Archie. La escritura de Evan Stanley nunca ha logrado convencerme. Dejen que me explique. Si en algo estamos de acuerdo la mayoría, es que a partir de la conclusión del Metal Virus, las historias se han vuelto mucho más aburridas o poco interesantes. Pues lo que termina destacando del cómic son los dibujos de expresiones lindas o chistosas, o el momento fanservice de turno que de la historia en sí. Pero antes de que se considere esto un ataque hacia la señorita Evan Stanley, o que alguien crea que estoy diciendo que no tiene buenos trabajos. Personalmente, considero que Evan es una persona creativa, y muy talentosa. Tiene grandes ideas que, más que bien que para mal, terminan aportando al cómic de forma notable. Se nota el cariño que le tiene a su trabajo. ¿Y por qué no? Qué bien que esté cumpliendo su sueño de trabajar para su franquicia favorita. Sin embargo, en lo personal, cuando se trata de escribir historias, deja mucho que desear. Y es una pena, porque sí ha escrito buenas historias. Y sí, mi querido espectador, yo sé que la propia Sega limita la creatividad del personal de IDW. Eso es algo que se sabe de sobra. El asunto aquí, es que dudo que los problemas que hablaremos más adelante tengan que ver con limitaciones creativas, o al menos en su mayoría. Porque, nuevamente, se repiten los mismos errores de arcos anteriores. Para ilustrarlo mejor, veamos el primer problemita que tiene este arco. Su introducción. Quizás no lo sepan, pero este arco está conformado de 14 números, y no de 7, como suele creerse. Y la verdad, no los culpo, pues los primeros 7 cómics se sienten más de relleno que una introducción como tal, donde solo 4 son importantes, a medias. Mientras que la otra mitad, la que se supone, es la parte más importante, no se le puede destacar nada más allá de lo que mencioné anteriormente. Pero, dejando eso para más adelante, ¿qué problemas tiene esta primera mitad del arco? Pues, los mismos de los anteriores. Tramas de relleno, en su mayoría muy del estilo Slice of Life. Y a ver, no tengo mucho problema que hayan tramas Slice of Life, pues hasta Archie también tenía este tipo de historias. Hay algunas que resultan útiles para la introducción de personajes, e incluso, he dicho que me parecieron mucho más entretenidas que las historias de aventuras de la línea principal, que se supone que es lo más grande que debería ofrecer el cómic. Mi problema aquí, es que al final, estas historias terminan afectando de forma negativa el avance de los siguientes números, y aportando poco o nada a la narrativa de los mismos. Porque, en una historia donde se intenta descubrir a 2 infiltrados, ¿en qué exactamente aporta una historia donde Cream está cocinando? No solo eso, también introducen conceptos que, uno pensaría que serían útiles para siguientes números, pero se quedan en nada. Quizás estoy siendo un poco apresurado sacando conclusiones, pero, la verdad, no sería la primera vez que esto pasa. Pues como ya había dicho en mi video de los Archie, cada arco y saga se siente tan inconexa una de la otra que al final, cuando la historia termina, no va a importar nada de lo que se plantea. Si los personajes vivieron el peor trauma de sus vidas, o que haya un objeto o mención importante, a la siguiente saga, todos se olvidarán de eso, como si se hubiesen reseteado, y lo mucho que obtendremos de eso, serán apenas menciones. Es algo que lamentablemente extraño de Archie. Donde sabías que no importaba lo pequeño de la historia, o si terminaba un arco, siempre había un detalle que importaba dentro de este, y que junto con otras historias, serían el detonante de algo mucho más importante que más adelante seguirá siendo relevante, incluso cuando crees que ya terminó. IDW sí tenía este efecto mariposa durante sus primeros cómics. Sin embargo, esto se fue perdiendo más y más con el pasar de los números. Y actualmente, el mayor efecto mariposa que he visto en estos últimos cómics, es que estos 2 idiotas
idiotas ayudan a empujar una puerta porque le prometieron a Vanilla que serían buenos. Sí, en esa historia de la Cream cocinando. Pero no se preocupen, porque tal parece que en 2 números los volverán a hacer malos. Y por si las dudas, esa diarreosa historia del número 64 tampoco aporta. Pero esto me lo guardaré para otra cosa. Ahora sí, pasando a la saga importante. ¿Cuáles son los problemas que tiene? Bueno, pues todo lo demás. Empecemos hablando de los personajes, y a su vez, de la historia. Creo que no fui el único que sintió que la participación de los personajes estuvo muy al pedo. Y esto es porque, el cómic, tiene demasiados personajes, e intenta hacer que todas sus situaciones se desarrollen, y que cada uno tenga una participación relevante, en tan solo 7 números. Por ejemplo, el Phantom Rider, un personaje que se suponía debía ser importante, es desaprovechado de tal forma que debería ser un crimen, teniendo un diseño tan bueno. ¿Por qué digo esto? Bueno, su introducción es correcta. Te explican que se trata de Sonic disfrazado actuando de villano, para distraer a los guardias de Clean Sweep, y de paso, joderle la vida a Jet. Todo bien. ¿Y después, qué sigue? Y después. Es descubierto. Solo un cómic después. Ok. Uno pensaría que el que Mimic supiera quién es, y pudiera copiarle la apariencia sería un problema más adelante, o al menos que haya alguna consecuencia por el que sus amigos sepan de su identidad. Pero no pasa nada de eso. Porque en este cómic, no existen las consecuencias a largo plazo. Y ustedes me dirán, pero si el Phantom Rider es Sonic. Y ese es el problema. Sonic, siendo el Phantom Rider, literalmente no hace nada. Durante el tiempo que fingió serlo, solamente termina siendo el espectador y pionero para que ciertas cosas pasen. Vamos, los invito a releer el arco, y decirme al menos una cosa importante que haya hecho. Para colmo, se deshacen de él de la forma más apurada y decepcionante, desechando otro concepto que pudo haber servido para más. Y lo gracioso, es que Sonic aporta más hasta el final, justo cuando ya se deshicieron del vendehumo Rider. Podría dejarlo pasar, pero es que el Phantom Rider es el personaje con el que se promocionaba este arco, y que su único aporte haya sido en su introducción, es de directamente venderte la moto. Tampoco ayuda que la mitad de la historia sea opacada por el relleno que es la trama de Tails y Amy en la nave de la restauración. Porque, si bien, su parte de la historia aporta más o menos, no me pueden negar que pudieron haberla resumido, en vez de tener a los personajes dando vueltas y vueltas. O incluso, pudieron haber invertido los papeles. Pero esto me lo guardaré para más adelante. Excluyendo a Sorge, los villanos, y a los Diamond Curers, el resto de personajes se sienten un poco de más. Pues a la mayoría de ellos se les podría destacar 2 o 3 momentos donde siquiera hacen algo relevante, mientras que en lo que resta de la historia, no hagan nada. Haciendo que nuevamente, su introducción a la historia parezca más improvisada y puesta porque sí. Lo que a la larga, termina por romper con el ritmo, provocando que otras tramas, que se suponen deberían ser más importantes, no se desarrollen por completo y se sientan apuradas. El perfecto ejemplo es el desarrollo que se le dio a Sorge durante estos últimos números. Recuerdo que hace un tiempo, alguna vez dije que Sorge se volvería buena, porque era bastante obvio que lo harían, lo que hizo que algunos se me saltaran a la yugular, diciéndome que no era así. Y ahora que se hizo realidad, me siento insatisfecho. La verdad, aún no me cobra sentido esta decisión de que a Sorge, de pronto, le diera por rebelarse a Clutch sin algo de por medio. Es decir, se supone que hizo alianza con él, porque este lo ayudaría a saber más sobre su pasado. No obstante, ni siquiera se cuestiona si debería traicionarlo para convertirse en heroína, a cambio de que dicho pasado se mantenga en un enigma. O por lo menos, que a Clutch les confesara que no está dispuesto a cumplir con su parte del trato. En su lugar, se olvidan de este trato por completo, y de la nada Sorge se quiere hacer buena, diciéndole directamente a Clutch que renuncia. Y este, con la amenaza más estúpida, simplona y carente de sentido, hacen que se caguen en los pantalones, pese a que este tipo nunca ha mostrado ser capaz de algo. Lo que supuestamente impide que Sorge sea buena. ¿Qué? Que esto se siente forzado para que justo llegue a la historia final, donde de la nada Sorge y Kid pelean cara a cara contra el mequetrefe este. Nah, para nada. Una mejor idea que se me ocurre, para justificar esta decisión de Sorge, es que volvieran a usar las alucinaciones de Starline para que, en medio de un ataque de pánico e ira, lastimase a alguien inocente, y sintiera la culpa de hacer eso. Y así, tras ese suceso, se cuestionaría si ser una villana es lo correcto. Y sí, tal vez estas visiones eran provocadas por el Dynamo Cage. Sin embargo, tomando en cuenta el último diálogo de Starline, me parece mucho mejor decir que está dentro de la programación de Sorge, y así seguir aprovechando la idea.
Imaginen la gran historia que pudieron haber creado con este concepto. No solo lo harían más creíble, sino que podrías continuarlo. Y ojo, personalmente, y con lo visto en el anual del 2024, me gusta este rumbo que le dieron al personaje. Sin embargo, no puedo evitar ver que tal vez, con una mejor planeación, pudieron haberlo desarrollado mejor. Ahora, los problemas que comenté aquí, no se comparan con los que tengo con los siguientes personajes. Como podrán notar, todo lo comentado acerca de los personajes y su uso en la historia, pese a sus enormes problemas, se les puede destacar, aunque sea, un pequeño aporte, incluso por parte de los personajes secundarios y terciarios. No obstante, los personajes que directamente no sirvieron de nada, y que hubiera sido mejor que los dejaran fuera, son los Diamond Cutters. Pues directamente, a todas sin excepción, no se les puede destacar nada. Vamos, fueron tan inútiles en este arco que hasta me cuesta muchísimo escribir algo. Pero antes de que salga el fan número 1 de alguna de estas tres, quiero profundizar un poco. Más allá del despropósito que fue meterlas con calzador en esta saga, el problema principal que tengo, fue el intento fallido de querer meter drama innecesario a través de estas tres. Y a ver, la franquicia no es para nada ajena al drama. Tenemos tantos y tantos ejemplos de esto en Sonic. Incluso estos cómics contienen drama. Cuando se maneja bien, puedes crear los momentos más épicos o desgarradores que uno podría ver. Pero cuando lo haces mal, bueno, ya saben. Como podrán interpretar, el problema no es que haya drama, más bien que crean un conflicto que no se introduce bien, y posteriormente, el desarrollo de dicho conflicto, dado al poco enfoque que se le dio, tenga una conclusión muy absurda. Los nuevos Diamond Cutters, es un concepto que no lleva mucho tiempo. Sus miembros son Tangle, Whisper, y Lanolin. Un personaje que ya existía desde el segundo número de esta línea de cómics. Pero que con el pasar del tiempo, fue tomando más relevancia, hasta que desde el cómic 57 pasó a ser parte del cast principal. Rápidamente, se puede notar que el personaje tiene muy poca experiencia en una misión a las que normalmente Sonic frecuenta, algo que termina admitiendo con su propio equipo cuando el plan no fue como esperaba. Este pequeño momento es muy importante, porque no solo están dándote a conocer el personaje y sus pensamientos, sino que, al todas sincerarse entre ellas, y los eventos posteriores, fácilmente podemos ver que han desarrollado un lazo que las une. ¿Todo correcto, no? Poco tiempo después, Mimic con su nueva identidad falsa, y Silver se unen a este equipo. Mientras estaban explorando una zona, Mimic piensa que Silver podría ser un peligro para sus objetivos, así que decide sabotearlo. Y mucho ojo a este detalle. Whisper vio que Duo pateó a Silver. Silver vio que los ojos de Duo cambiaron, y después de todo este desastre, él mismo lo acusa de traidor. Aquí sí me puedo creer la reacción de Lanolin, porque aparentemente a los personajes les dio retraso, y en vez de mencionar detalles tan importantes como estos, cuando tienen al equipo entero juntos, deciden guardárselo, para la puta hora del té, y nunca comentárselo a alguien más. Es que me están tomando el pelo. Todavía me pregunto, ¿cuál era la maldita necesidad de Mimic de revelarse justo a la vista de Silver? ¿Que acaso no considera la posibilidad de que pueda sobrevivir? Fácilmente, aunque no hubiera muerto, al menos él no sospecharía. Algunos ya podrán notar cuál es el problema de la introducción de este conflicto, pero esperen, que este festival de la estupidez aún no termina. En el siguiente cómic, la loba solitaria y el cabeza de marihuana están tratando de desvelar que Duo se trata de Mimic, casi matándolo en el intento. Pero debido a que Lanolin ya había visto a Silver entre los arbustos, el plan se arruina, y terminan descubriéndolo. Pero, por alguna rarísima razón, Whisper también sale de los arbustos. Sí, lo que piensas es lo mismo que yo pienso. Pero me guardaré esto para más adelante. El caso. Whisper sale a decir que, similar a la acusación de Silver en el cómic pasado, que Duo es Mimic. Dios mío lo que sigue. Lanolin. Lanolin tiene a dos miembros de su equipo acusando a un posible sospechoso. Y no le cree ninguno. Y, en vez de, no sé, al menos comprender a su amiga, la cual ella misma le había dicho que comprendía el trauma que tiene, decide arremeter contra ella. La justifica los huevos, no hay justificación. Y Dios santo, Silver, el erizo con poderes de telequinesis, en vez de detener a Mimic como lo hace con sus amigos, levanta unas putísimas mesas porque sí. Y al final, Mimic se sale con la suya de forma tan estúpida.
Y como cereza del pastel, la historia no aporta absolutamente nada. Y de eso vamos a hablar. El cómic, efectivamente, intenta meter drama, pero lo hace de una forma que resulte tan conveniente y forzada que, más que desarrollar algo, o introducir un conflicto de forma coherente, hace que los personajes se comporten como completos idiotas. He leído comentarios que dicen que Mimic hizo tan buen trabajo engañando a todos, que los lectores terminaron culpando a Lanolin en vez de a él. Pero no podrían estar más equivocados. Porque Mimic no engañó a nadie. Todo le salió bien, no porque haya tenido un plan B, o porque haya sabido convencer a otro miembro. Fue porque justo a los personajes les dio por ser unos retrasados. Es que nada de lo que pasa tiene sentido. Primero, podían haber dicho todo eso en el anterior cómic. No lo hicieron. Entonces Whisper pudo haber mostrado la prueba de que Duo empujó a Silver con su propia máscara. No, es que la apagó cuando encerraron a Mimic. ¿Qué? ¿Me están tomando el pelo? ¿Me estás diciendo que, después de ver que curiosamente uno de esos prisioneros escapó de la misma prisión de Mimic, no tenga un motivo por el cual tener encendido oro? Espera. Sí lo sabía. Y hasta quería ir a buscarlo. ¿Qué pasó con eso? Ni siquiera le dijo algo a Tangel, y eso que tiene experiencia con el fracasado de Mimic. Y no me trago el cuento de que a Whisper le dio por apagar su cámara. Suena a una excusa demasiado conveniente para justificar que todos tenían arroz con mango en la cabeza cuando les dio por escribir tremenda bazofia. Existen mejores excusas para justificar que Whisper no utilizó su cámara cuando más lo debía. Como que Zavok abrió la máscara de Whisper en aquel pequeño momento de la saga de Zetty Hunt. O sin irnos tan lejos. Pedirle a Duro que se quite los guantes enfrente de todos es tan difícil. O, que en vez de salir de los arbustos, se quedara allí para grabar lo que Mimic podría hacer mientras los demás están distraídos. Digo, por la expresión de Lanolin, no sabía que Whisper estaba ahí. ¿Por qué coño de los coñísimos dicen que apagó su cámara cuando su función principal no era para saber sobre Mimic, e incluso si lo fuera, ella sabía que estaba libre? Y es obvio que el tipo cobraría venganza contra ellas. Sea cual sea el caso, no tendrá sentido, y mientras más lo pienso, peor se pone. La única razón por la que generaron tanta estupidez, es para justificar su aparición en la siguiente saga, donde directamente, ninguna aporta. En ningún momento de dicha saga hacen algo importante. Todo sale en sus caras, y al final lo único que se termina resolviendo de ellas tres, es que Lanolin se disculpa. Que hablando de ella, no hay razón de su actitud tan irritante, por más que sus fans digan lo contrario. Y es una pena, porque claramente, este era un intento de traer a una posible Sally más inexperta a los cómics. Pero, muy a diferencia de la mencionada, Lanolin nunca toma opiniones alternas a la de ella. Nunca llega a un punto medio, o intenta convencer a otros. Lo cual, es contradictorio con lo que se supone que se formaron los nuevos Diamond Cutters. Que era confiar en las habilidades de los otros miembros. En su lugar, tiene a dos miembros apuntando a un posible sospechoso, que hasta ella sabe que es un cambiaformas. Y en vez de interrogarlo, o por lo menos abrir una investigación, decide creer en el random que acaba de llegar, y del cual no saben nada, por encima del supuesto novato, siendo el erizo que salvó al mundo junto con Sonic en el Metal Virus, y la loba, una ex miembro de un equipo de élite que luchó contra Eggman en la guerra, y la cual conoce a Mimic directamente. Eso no es ser manipulada, eso es ser subnormal. Vamos, que por su actitud tan repelente que mostró en la saga Raiders, ni siquiera sus amigas confiaron en ella cuando descubrieron quién era el Phantom Raider, especialmente Tangel que confía hasta en las piedras, y hasta tiene la osadía de reclamarles, cuando ella fue la primera en contradecirse. Y por si alguien menciona las historias de su creador para justificar a su personaje, no son canon, y menos si no aparecen en la cronología del cómic. A punto de finalizar este video, pasemos a hablar de otro de sus puntos más, pero más lamentables. Sus villanos. Las dichosas amenazas de este arco. Y debo decir, que realmente, ambos títulos son demasiado grandes, para los personajes más decepcionantes y patéticos que he visto en estos cómics. Excluyendo a Sorge, que directamente pasó a no ser una villana, tenemos a Clutch y a Mimic como las disque amenazas de este arco. Y por si alguien lo está pensando, hay que estar muy, pero muy fumado para creer que este dúo de imbéciles siquiera representan un peligro. Aunque, en su defensa, ninguno lo es. En la franquicia tenemos una larga lista de villanos lamentables. Eso es muy bien sabido.
Sin embargo, y revisitando mi último video, me doy cuenta de que fui bastante injusto con Starlight. Quiero decir, sigo pensando que es un lameculos de Eggman y un fallido intento de desarrollo. Pero, la verdad, después de ver que este dúo de patéticos bufones fueron los que tomaron su lugar, maldigo el día que, sea quien sea que haya planeado esto, le dio por acabar con el que es hasta el momento, de los únicos buenos villanos en estos cómics. Empecemos hablando de Mimic, que para resumirles, su aporte en este arco, es una mierda. Mimic es la viva imagen de que existe un muy buen concepto, pero, la forma tan pésima en que lo usan, lo termina arruinando todo. Pues, el problema principal que tiene el personaje, y que mencioné muy por encima en mi video de los Archie, es que después de su papel antagónico en la miniserie de Tangle y Whisper, el personaje no tiene mucho propósito o motivaciones, fuera de querer joderle la vida a Whisper. Hasta el momento, el personaje, pese a tener un poder que puede dar para mucho, no ha mostrado ninguna hazaña que me haga creer que es una amenaza, fuera de cambiar de forma y tener un arma blanca. La verdad, tenía bastantes expectativas de que el personaje fuese a impresionarme en este arco. Pero como se lo imaginan, no lo hizo ni un poco. Como dije anteriormente cuando estaba hablando de ese diarreante cómic 64, la única razón por la que no lo descubrieron en ese cómic, o el anterior, no fue porque haya tenido una estrategia, un plan, un apoyo, o que haya sabido usar sus cartas. Nada de eso. Fue porque convenientemente, a los personajes no se les ocurrió otra idea, que ser unos retrasados en esos momentos, para generar un drama, que no tiene sentido, y que no se aprovecha en los siguientes números. Porque, todavía peor, la forma en que lo descubrieron. Dios santo. La única forma en que lo terminaron descubriendo, no fue porque Tangle y Whisper hayan investigado una mierda, pese a que las pruebas eran bastante obvias y las tenían a la mano, sino que, simplemente, a Mimic. Este pulpo fracasado, intento de villano, y supuesto espía. Se le olvidó bajarle el volumen a su radio. Pero oye, tal vez hizo algo en los anteriores cómics, ¿no? No exactamente. Lo único relevante que hizo en la saga Raiders fue disfrazarse del Phantom Rider de una forma bastante obvia, y desenmascarar a Sonic. Pero, no lo intenta atacar, o siquiera vuelva a utilizar la apariencia del Phantom Rider para vengarse, y que al final, cuando descubren a Sonic, este se lleve la culpa. Es más, habían bastantes ideas para profundizar en el personaje. Pudieron hacer que Mimic mostrase arrepentimiento por sus antiguos compañeros, al sentir una calidez de parte de los nuevos Diamond Cutters, ya que sus supuestas motivaciones mostradas en el anual, no son más que victimismo, nuevamente, mal ejecutado, y la patética excusa de la supervivencia del más fuerte. Podrían incluso darle una crisis de identidad, aprovechando su falsa identidad de duro. Otra vez, nada. Como digo, Mimic tiene un concepto muy interesante. Y es una pena, porque el personaje tiene todo para ser el mejor villano de estos cómics. Pero, su participación hasta el momento, hace que el personaje siga declinando. Fácilmente podría catalogar a este personaje como el peor villano de estos cómics. No obstante, el otro lo supera con ganas. Creo que todos estamos de acuerdo en que Clutch es el peor villano de los cómics de Sonic. Pues, a diferencia de Mimic que al menos tiene algo que destacar, aunque no sea la gran cosa, Clutch no tiene nada rescatable, ni siquiera un diálogo, o un momento que lo haga brillar. Al contrario, es el intento fallido de traer de vuelta a un Mammoth Mogul a los cómics, y compartiendo lugar entre los villanos más patéticos y vendehumo de esta franquicia. Y a ver, esto no sería un problema muy grande, si al menos se tratase de un villano secundario o de fondo. Pero, este no es el caso, ya que se supone que es el villano principal de todo este arco. El cómic se esfuerza tanto, pero tantísimo, en que te lo tomes en serio para vendértelo como alguien amenazante. Pero, en vez de lograr eso, todo se queda en palabrerío y diálogos genéricos de un personaje que ha mostrado ser capaz de nada. ¿En serio, quieren que me crea que Sorge y Kid se estaban cagando en las patas cuando les dijo su amenaza barata? Cuando nunca se nos ha mostrado por lo menos una hazaña de él. Sobre todo cuando números posteriores es humillado no solo una, ni dos, tampoco 3 o 4, no, 10 veces. Demostrando, en cada una de esas ocasiones, lo mequetrefe y payasesco que es.
No ayuda tampoco el hecho de que, siendo supuestamente muy inteligente, siempre tenga que estar en todos los putos lados para mandar órdenes de una forma para nada pretenciosa, lo que termina haciendo que lo descubran en primer lugar, o que presuma de una supuesta habilidad que tiene con una pistola, cuando Charmy y un random lo estaban humillando. Repito, Charmy Billy. Un niño de 6 años. Humilló al disque mafioso intelectual y observador que presumía tener velocidad en una pistola. Ah, y no olvidemos que el muy listo fue quien cagó su plan al exponerse a sí mismo y a Mimic. No son solo idiotas, son un fraude. Fraudulentos idiotas. Criminales idiotas fraudulentos por lo que se ve. Hasta Fan resulta ser mucho mejor villano, y eso que nadie se lo toma en serio. Incluso, Crobot es mejor villano que Clutch. Y quien se haya leído los Archie, sabe que la situación va muy mal cuando Crobot va ganando en una pelea por ver quién es mejor villano en comparación. El personaje ni siquiera cuenta con una habilidad especial que justifique la falta de exposición sobre sus hazañas, como lo fue con el líder de la armada Cuckoo, que cuando vio que su ejército estaba perdiendo ante los Babylon Rush, él solito bajó a que el trío de pajarracos comieran tierra. Pero, nada de eso pasa con Clutch. Y, en un mundo donde los protagonistas se enfrentan a enormes bestias robóticas, o a putísimos dioses de otro mundo, este intento fallido de mafioso termina siendo prácticamente nadie. Y a ver, no me malentiendan, en la franquicia ya ha habido villanos mafiosos que se rigen por las falsas apariencias, o buscar hacer tratos con otros para verse beneficiados, como el anteriormente mencionado Mammoth Mogul, o Brizzy. Sin embargo, al menos estos dos eran representados correctamente, sin necesidad de venderte la moto, y humillarlo. Para poner la comparación más justa, Brizzy, pese a no ser un personaje realmente amenazante por el poco tiempo que tuvo, al menos se presentó correctamente. Pues había mostrado tener la experiencia que supuestamente Clutch debería tener. Era inteligente, bastante precavida, gran observadora, y una muy buena estratega, ganándose la vida y manteniendo las apariencias. Tan buena era en lo que hacía, que hasta tenía a Eggman arrancándose los pelos del bigote por sus máquinas que ella utilizaba como empleados. Mientras que con la rata asquerosa, Eggman ni siquiera pasó dificultades para querer bombardeárselo en ese mismo instante. Y pese a que tenía los recursos y los robots que podía utilizar como fachada para su plan, decide exponerse por todos lados. Vamos, Mogul supo arreglárselas para poner todo a su favor, y mantener las apariencias cuando estaba entre la espada y la pared después de intentar raptar a Sonic. Si este triste intento de amenaza es el ejemplo de los villanos grandes que tendremos a futuro, mejor traigan a los Egg Bosses de vuelta. Me imagino que algunos se dieron cuenta de que, mientras estaba hablando de los personajes, también hablaba de la historia. Y con todo lo dicho, creo que ya se dan la idea de la cantidad de problemas que tiene. Otra vez, estamos frente a otra saga prometedora que, con el pasar de los números, vuelve a perder fuerza. ¿Y realmente, cómo podrían aprovecharlo? Si la mayor parte de su narrativa se reduce a ser conceptos que se desaprovechan, historias que solo sirven para llegar a las 20 páginas, una introducción pésima de Slice of Life que aporta poco o nada, los desarrollos apresurados que terminan por hacer que la historia se sienta incompleta, un drama metido de forma conveniente y que, aplicando sentido común, pudo haberse resuelto desde el primerísimo número, y que después se ignore hasta su conclusión. El exceso de personajes que cortan con el ritmo, bufones en lugar de villanos interesantes, y más conceptos desaprovechados. He visto numerosos comentarios que apodan a esta saga como una de las mejores de IDW. Pero, fuera de la estética de Sonic Riders, ¿en qué otra cosa resalta? Incluso, dicha estética está desaprovechada, pues más allá de ver a los personajes con ropa de estilo Riders, no se aprovecha para traer lugares interesantes o del juego en el que se basa. Si su único atributo positivo es el dibujo, pero falla miserablemente en contar una historia, entonces ¿qué propósito tiene? No sirve de nada tener una bonita apariencia si la historia es mala. Es algo que dije casi al inicio de este video. La gente está más enfocada en el dibujito chistoso o el fanservice, que de la historia. Y sé que me voy a meter en muchísimos problemas con este fandom, pero Amy es el perfecto ejemplo de lo que estoy hablando. Durante toda la historia no hizo una mierda, pero la gente se enfocó más en un supuesto regreso de su personalidad, que ya existía desde números anteriores, y del momento son Amy que de su nulo aporte. Me leí 3 veces los 14 cómics de este arco, y cada que vuelvo a leerlos, veo muchas ideas que pudieron solucionarlo, o por lo menos hacerlo interesante.
Algunas de esas ideas las comenté con el pasar del video. Por ejemplo, que Sonic en vez de disfrazarse del Phantom Rider para ser la distracción, se infiltre en Clean Sweep, y lo ataque directamente. Quizás, ocultando al lector la identidad del Phantom Rider, ya que, podrían aprovecharlo para hacer que Mimic se disfrace del mencionado, pero de una forma menos obvia, y vengarse de Whisper, confundiendo a la audiencia de quién es quién. Y que al final, la culpa recaiga en Sonic. O incluso, que Clutch lograse su objetivo de apropiarse de la restauración hubiera sido una buena idea. Pero, una vez más, llegamos a lo mismo. Otra saga de relleno, que volverá a no aportar absolutamente nada en un futuro. Una más de tantas. El ejemplo perfecto de estilo sobre sustancia. Es increíble que las historias clásicas, que tienen menos conceptos, resulten ser mucho mejores y más interesantes que las de la línea principal. Pues, dichos cómics son lo que uno esperaría de un cómic de Sonic, una historia de aventuras. Por eso miniseries como Scrabble Island, pese a sus errores, resultan agradables. Pero, pese a lo que parece, más que sentirme decepcionado, siento lástima de esto. Pues, todo este arco me evidenció, una vez más, lo terriblemente limitado que está el mundo de Sonic en estos cómics. Solo deténganse, y vean en dónde estamos ahora mismo. Estamos viviendo en el mejor momento que ha tenido la franquicia en muchísimos años. Tenemos una trilogía de películas exitosa que ha atraído a un nuevo público, y ha puesto en alto el nombre de Sonic. Y ya viene la cuarta película. Series y animaciones que, pese a que unos se pueden mostrar escépticos de su calidad, han logrado su objetivo de atraer más público. Los juegos han resurgido como nunca, con historias menos infantiles y más llamativas, y con propuestas que siguen gustando. Eso sin mencionar, la aprobación más notoria a Sonic que la que tenía hace una década. Me sorprende que los cómics, siendo el medio que más ha estado presente en esta franquicia, actualmente sean las cosas más aburridas y desaprovechadas que tiene. Quiero decir, es lindo que, después de tantos años, los cómics al fin sean tomados más en cuenta por la propia Sega. Es un beneficio que lastimosamente Archie no pudo gozar. Y que personas talentosas se vuelvan más conocidas. En otras palabras, como coleccionista de figuras de Sonic, me alegra que haya posibilidades de que hagan figuras de los personajes de los cómics. Me emociona la idea de tener una figura de Tangle o del Phantom Rider en mi colección, o que Scourge por fin vaya a tener su figura, aunque no se trate del mismo personaje. Sin embargo, lamentablemente, por alguna razón que todavía no entiendo, Sega tiene a la gente y al equipo que trajo una era dorada de historias nunca antes vistas a los cómics trabajando para ellos. Estos tipos fácilmente podrían crearte 1000 conceptos interesantes que podrían utilizar para un futuro juego, o que, aprovechando que los cómics son canon, poder profundizar en el world building, o personajes que el fandom quisiera conocer a fondo, y que, con todo eso, decidan limitarlos con reglas estúpidas. Me sorprende que en 4 años, el reboot de los Archie ya tenía un mundo bien establecido y conceptos interesantes, mientras que los IDW, teniendo como apoyo una cronología entera de juegos, todavía no se digna en dejar que los humanos aparezcan. Yo no sé qué demonios le habrá hecho Penders a Sega, si es que les hizo algo en primer lugar, pero el que tengan tanto control sobre los cómics es triste. Aún más cuando hasta los artistas están obligados a dibujar a los personajes lo más parecido a los modelos de los videojuegos. Modelos que han sido criticados por la cantidad de problemas que tienen. Y definitivamente esto último es una cagada, porque Sonic debería ser dinámico, expresivo y llamativo, no estar así delimitados. Y lo mismo va para las historias, que ya ni siquiera parecen hechas con ganas con la presentación tan floja que han tenido estos últimos años. Si van a hacerlas canon, mínimo abran paso a nuevas narrativas. Pero ojo, no confundan mis palabras con que quiero que IDW sea Archie. Yo ya me resigné que eso nunca será posible. Pero me parece lamentable que estos cómics estén tan estancados, cuando tienen todas las posibilidades de ser incluso mejores que los Archie. Y llegamos al final de este video. Y, para serles honesto, me asusta un poco el cómo vaya a resultar. Ya que, como es costumbre en este cementerio que yo llamo canal, me voy por otros 6 meses y vuelvo. Pero en realidad, llevo trabajando en diferentes videos, con un formato que es algo nuevo para mí. Y entre que me frustra el resultado, y que tengo que organizarlo mejor, tardo más tiempo. Pero como sea, espero les haya gustado este video de otro siglo de duración. Les agradezco el que se hayan pasado por este video, y por el enorme apoyo que ha tenido este canal desde el último subido.
Este canal todavía tiene cosas que ofrecer, por más que se mueran. En fin, si me disculpan, me voy a morir por otros 6 o 7 meses. A menos de que le den un vistazo a mi Twitter, ahí soy más activo y publico dibujos, o uno que otro avance del próximo video. Chao. Me cago en tu madre, me cago en tu tía, me cago en tu hermana, me cago en tu padre, me cago en tu abuela, me cago en tus amigos, me cago en tus ancestros, me cago en tu sangre, me cago en tu casa, me cago en el doctor que te dio a luz, me cago en tus muertos.